Bendiciones nuevamente, Iglesia de Cristo. Gloria a Dios. Bendecimos al Señor. Gloria a Dios le damos por esa alabanza maravillosa que hoy el Señor nos trajo por el Espíritu para ofrecerle a Él lo mejor de lo mejor. Hoy nos gozamos. Que Dios bendiga al cuerpo ministerial de alabanza y adoración de la Iglesia Benecer Redimido por Cristo. A Él sea toda la gloria y la honra. Iniciamos en esta preciosa semana un tema nuevo, un tema que tiene que ver contigo y tiene que ver conmigo con respecto a esa forma de actuar deliberadamente, a esa forma de tomar decisiones tan ligeras, sin pensar, sin conocer si verdaderamente es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios. Esa forma en que la ansiedad nos agobia en un momento dado por no saber esperar en el Señor y salimos corriendo buscando la mejor opción que creemos nosotros en nuestro entendimiento que puede ser una salida para aquello que estamos buscando. Por eso el Señor hoy nos lleva a un tema muy hermoso en el cual es esperar en Dios. Tema: esperar en Dios. Primera parte. Y el título de este tema es: ¿cuánto nos cuesta esperar un poco más? ¿Cuánto nos cuesta esperar un poco más? Interesante. Interesante. Es una pregunta. Hoy iniciamos con un título, pero con una pregunta en el título. Y basé este tema en el libro de Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 8 al 10, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 8 al 10 de la Reina Valera 1960. Y dice la Sagrada Escritura de la siguiente manera: y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Versículo 9. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Versículo 10. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Dios, te damos gracias por el poder de esta palabra, Señor, en el cual hoy iniciamos. Un tema que colocaste en mi corazón, Señor, teniendo en cuenta, Padre de la gloria, el desbande de tu iglesia, la desesperación, la agonía, la ansiedad, Dios mío, de tu pueblo por no saber esperar. Dios, que seas tú hoy operando en nuestras vidas y pidiéndote en el nombre de Cristo que nos enseñes a esperar pacientemente, Dios. Gracias te damos en esta preciosa mañana. Y te pido, Padre, que prepares el corazón de tu iglesia, Señor, de cada uno de tus hijos. Que nos des espíritu de humildad para escuchar tu palabra, Dios, con gozo, con alegría y con agradecimiento, Señor, para aprender de ti lo que aún necesitamos aprender, para seguir siendo formados, Señor, para seguir, Dios mío amado, en tu presencia, Dios, con la confianza y la fe de que el tiempo no importa, ni cuánto te puedas adelantar o cuánto te puedas atrasar en aquellas cosas que ansiosamente esperamos. Señor, gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Miramos un texto bastante diciente pero controversial en la vida de un hombre el cual era el rey de Israel, el primer rey de Israel, llamado Saúl. Un hombre controversial desde todo punto de vista. Su vida en el reinado fue una controversia consigo mismo y también contra Dios. Y miramos cómo este hombre inició un reinado de una forma
que no tenía verdaderamente un principio de cómo reinar una nación, pero el Dios eterno, el Dios grande, se dio a la tarea de colocarle un profeta a su lado, para que a través de ese profeta él fuese formado a través de la palabra y de todos los consejos que Dios le entregaba, para que se lo entregara al rey Saúl. Pero este hombre es como cuando se dice: por un oído le entraba y por otro oído le salía. Y esto prácticamente es lo que vemos en la vida de Saúl. La experiencia del rey Saúl, al no esperar el tiempo que el profeta le dijo que esperara, le costó su trono. Mire usted, amado hermano, basado en el texto que acabamos de leer de Primera de Samuel, capítulo 13, 8 al 10, vemos a este hombre cómo se desesperó ante una palabra que salió del corazón de Dios y se la entregó al profeta Samuel para que se la diera directamente al rey Saúl. El rey Saúl recibió lo que Dios le entregó a Samuel, pero este hombre no entendió verdaderamente el propósito por el cual Dios le estaba diciendo que debía esperar 7 días. Esto es bastante confrontante para ti y para mí. Esto es confrontante para la iglesia de Cristo. ¿Cómo les parece? Samuel era el sacerdote. Le había dicho que esperara una semana para reunirse con él y así juntos poder ofrecer el sacrificio a Dios que debían hacer antes de llevar a cabo una tarea. ¿Para qué? Para buscar la dirección de Dios, para oír la voz de Dios y allí empezar a hacer lo que Dios había instituido a través del profeta Samuel, para que Saúl hiciera lo que se le mandara. Pero Saúl, al encontrarse asediado por los enemigos, entró en desesperación. Y este es un punto que debemos nosotros tener muy en cuenta a la hora de enfrentar un proyecto de vida, a enfrentar un sueño, un plan en tu vida. Miremos cómo a tu alrededor en un momento dado vas a sentir la presión del medio ambiente donde estás, de las personas que te rodean, y te van a llevar a un punto de desesperación, de angustia y de ansiedad, donde al ver que no tienes una respuesta correcta y radical para llevarla a cabo, esa presión ejercida por mucha gente alrededor tuyo te va a llevar a tomar una decisión errada, porque te sientes presionado, y muchas veces lo vas a hacer ¿con qué objetivo? ¿De agradarle a Dios o de agradarle al hombre, o de cumplirle a Dios? ¿De agradarle a las personas que están a tu lado o de agradarle a Dios? Y es allí donde debemos tener cuidado. Por eso, mucho cuidado en lo que estás haciendo y con quién lo estás haciendo, porque hay personas que en vez de ayuda te sirven de estorbo, se convierten en un problema. Y esas personas te van a llevar a una condición de desesperación donde no vas a aprender a esperar y vas a caer en un error. Y esto hay que controlarlo. Esto hay que pensarlo 2 veces. Tremendo, ¿cierto? Saúl empezó a ser asediado por el pueblo de Israel. Amén. Porque los enemigos venían a atacarlo. Entró en desesperación al ver que su ejército se debilitaba, y en su afán no quiso esperar más al profeta como se había establecido 7 días. ¿Y sabe cuál fue el error? Asumió el lugar del sacerdote. El rey asumió el lugar del sacerdote. Y esto no era concebido. Esto no era lo correcto. Era el sacerdote que Dios usaba para llevar a cabo el sacrificio que debía haber llevado ante Jehová, para buscar su rostro y escuchar las recomendaciones y directrices que verdaderamente Dios iba a entregarle a Saúl, porque iba a enfrentar a un ejército enemigo, nada más y nada menos que a los filisteos. Y esto, amado hermano,
hay que tenerlo muy en cuenta. No le correspondía verdaderamente y ofreció un sacrificio que no fue, escuche, grato delante de Dios. El sacrificio que hizo el rey Saúl no fue grato delante de la presencia de Dios. Primero, porque no le correspondía. Era el papel y el oficio del sacerdote, mas no del rey. Justamente después de que este hombre termina de hacer el sacrificio, el rey Saúl, llega Samuel, como quien dice, no llegó 2 días después, como Jesús cuando le avisaron que su amigo Lázaro estaba enfermo. Y dice la Escritura, en el inicio de la apertura del servicio, en el libro de Juan, que dice, recibió la noticia y se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Pero Samuel llegó justamente al 7º día, simplemente que llegó un poquito tarde, pero él no se pasó un día más. Vamos a observar bien todo esto. Le damos gloria y honra a Dios en esta preciosa, pero muy preciosa mañana. A Él sea toda la gloria y a Él sea toda la honra y toda la alabanza. ¿Cuánto le dan gloria a Dios en esta preciosa mañana, amados hermanos? Amados, cuando nos agobia la desesperación, podemos tomar decisiones apresuradas que no pueden, escuche, podemos tomar decisiones apresuradas que nos pueden salir muy costosas. Nos van a costar mucho en un momento dado. Y cuando ese costo llega a nosotros y se nos pasa factura, no tenemos cómo pagar ese error o esa equivocación. ¿Cómo les parece? Pensemos por un momento, si Saúl hubiese esperado un poco más, escúchalo, si Saúl hubiese esperado un poquito más, las cosas para él hubiesen sido diferentes. Las cosas para él hubieran sido de otra forma. Las cosas para él hubiesen sido placenteras, sin dolor, sin agravio, sin tristeza, sino que con gozo iba a recibir en la respuesta del Señor. Y por supuesto que iba a disfrutar de la gracia que Dios derramaba basado en la obediencia que debía haber tenido Saúl y no lo hizo. Por eso, amado hermano, es una imprudencia tomar decisiones sin consultar la voluntad de Dios en los momentos de crisis. Y es aquí donde yo quiero un momentico hacer un pare en los momentos de crisis. Y es aquí donde yo quiero decirle, iglesia bendita, iglesia comprada con la sangre de Cristo, vas y vamos a tener crisis en esta tierra. En cualquier momento, en diferentes circunstancias, en diferentes escenarios, en los diferentes roles que manejemos aquí en la tierra, van a haber crisis. Hay crisis en el hogar, hay crisis en la unión conyugal, hay crisis en la familia, hay crisis en el empleo, hay crisis en la universidad, hay crisis en el trabajo, en cualquier lugar, en la iglesia, en el ministerio, en nuestra vida espiritual van a haber crisis. Crisis son las que van a haber, y es por ello que Dios en esta preciosa mañana quiere que nosotros sepamos y aprendamos a sortear esas crisis, no siendo necios ni imprudentes, sino siendo sabios, no en nuestra sabiduría, sino en la sabiduría divina de Dios. Por eso, amado hermano, es que nosotros a veces nos metemos en unas vacas locas que no sabemos cómo salirnos después de ellas. Es cuando debemos hacer un alto. Cada vez que haya una crisis, hagamos un alto antes de tomar una mala decisión. Vamos a observar, vamos a recapacitar, vamos a ver el panorama. ¿De qué otra forma podemos sortear esa crisis? Podemos sortear ese problema sin tomar una decisión a la ligera. Quizás una decisión que te puede costar mañana un precio o un costo demasiado alto, donde vaya a venir un arrepentimiento, un dolor y un sentido de culpa, donde va a haber un remordimiento en que va a atormentar tu alma día y noche.
en que te vas a lamentar toda la vida y vas a decir: si yo hubiese hecho caso, si yo hubiese obedecido, si yo hubiese esperado en el Señor, las cosas no hubieran sucedido. Pero puede ser demasiado tarde cuando no hacemos un alto en el camino, sino que por medio de la presión entramos en desesperación, y la desesperación nos conlleva a hacer lo que mejor nos parezca. Escuchen, lo que mejor nos parezca. Y no es lo que mejor te parezca, porque lo que te parece a ti es el pensamiento tuyo, mas no es el pensamiento de Dios. Bendecimos el nombre de Cristo en esta preciosa mañana. Debemos hacer un alto. Debemos tener un momento de reposo en medio de la crisis. No es fácil asimilar esto. ¿Quién dijo que era fácil estar en medio de una crisis, de una circunstancia adversa, de un problema, amado hermano, que venga de repente sin esperarlo y llegue en el momento en que menos lo espera? No creo que muchos puedan sortear, pero aquellos que conocemos a Dios y estamos aprendiendo a conocerle más, debemos entender que Él tiene una salida salomónica, una salida viable, una salida para nuestro bienestar, sin que nos duela, sin que vayamos a lamentarnos mañana. Es por eso que hoy Dios te dice: para un momento. Para un momento. Si estás hoy en un problema, en una crisis que no puedes soportar y crees tomar la mejor decisión hoy, o que tenías para tomarla, Dios te dice en esta preciosa mañana: detente, mujer, detente, varón. Es el momento que aprendas a esperar, pero no aprendas a esperar pensando en lo que vayas a hacer. Lo que vayas a hacer tiene que ser lo correcto, y lo correcto es que vayas a la presencia de Dios. Lo correcto es que busques el rostro de Dios en esos momentos y no tomes a la ligera una decisión que te puede costar más caro de lo que está pasando en tu vida. Alabamos a Dios en esta mañana. Hoy glorificamos al Padre Celestial. A Él sea la gloria y la honra, la alabanza y la adoración. Es ir en oración a buscar el rostro de Dios, para decirle a Dios, para contarle a Dios. Escucha esto que tiene que marcar un precedente en tu vida. ¿Qué le vas a decir a Dios? ¿Qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que haga? En medio de la crisis, ese debe ser verdaderamente la primera expresión que debe salir de tu corazón, y que hoy Dios te la está colocando, la está incrustando ahí en tu alma, para que nunca se te olvide que en los momentos de crisis, en los momentos de problema, tienes que decirle primero: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Es lo que me conviene o no me conviene, Señor? Señor, si la decisión que voy a tomar me conviene o no me conviene, dímelo tú, Señor, porque yo puedo locamente hacer algo que me puede doler el alma. Esa es la petición correcta, y en la forma en que yo lo estoy diciendo es la forma correcta con que yo debo dirigirme al Señor. No busques las mejores expresiones, no busques el mejor léxico para dirigirte a Dios, porque Dios no come de cuento. Dios come de una realidad que tú vivas en tu vida. Dios quiere que te expreses según sientas en tu corazón. No vayas a colocar nada que no le agrade a Dios en la oración o en la petición que vayas a hacer. Te aconsejo que seas lo más sencillo, pero que seas lo más sincero. Sé sencillo, pero sé más sincero todavía, porque Dios está buscando sinceridad en tu corazón. Y la segunda palabra que debo decir en momento de crisis o de problema es: ¿cómo quieres que lo haga, Señor? ¿Cómo quieres que lo haga? ¿Cuál debería ser la forma correcta para obtener aquello que yo quiero, aquello que yo deseo, Señor? ¿Cómo quieres que lo haga? Es la segunda pregunta que tú debes aprender a dirigirte al Señor en el momento de crisis o de problema, para evitar tomar una decisión fatídica que puede costarte la paz, la tranquilidad y la armonía que tienes quizás en estos momentos. C, la tercera pregunta: ¿y cuándo quieres que lo haga, Señor? ¿Cuándo quieres que lo haga?
Muéstrame el tiempo perfecto, muéstrame el tiempo preciso, Señor, porque no quiero ni atrasarme ni adelantarme. Quiero hacer tu voluntad cuando quieres, porque hay que tener en cuenta el tiempo, porque el tiempo tuyo es apresurado y alocado, pero el tiempo de Dios es perfecto, el tiempo de Dios es preciso, el tiempo de Dios trae frutos para tu bien, frutos para el bien de lo que estás pidiendo, y no te va a doler, no te va a doler, sino que va a ser gozo en tu vida. Y cuarta pregunta, y sobre todo creo que es la más importante, amén: Señor, lo que vayas a hacer y en el tiempo que tú lo permitas, ayúdame a esperar pacientemente. Y recalco esta palabra: ayúdame a esperar pacientemente. Ayúdame a esperar pacientemente, el cual es que es el talón de Aquiles. Ahí está el problema, porque muchos pueden esperar, pero no pacientemente, y son dos cosas totalmente diferentes. Hay muchos que esperan, pero se impacientan, pero hay muchos que esperan pacientemente. Esto lo vamos a ver más adelante. Y es el talón de Aquiles para muchos, yo diría que para todos, porque por naturaleza nosotros somos desesperados por naturaleza. Nosotros queremos las cosas ya, express. Las queremos que antes que las pidamos ya verlas con nuestros ojos. Y no es así. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y enséñame, Señor, a esperar pacientemente. 4 preguntas que debes utilizar y que deben ser las normativas, las palabras normativas que vas a usar en momento de crisis, en momento de problemas, en momento donde la angustia te quiere abrazar para llevarte a un desespero y tomar una decisión errada. Esas son las preguntas. Por eso haz un alto en el camino y empieza a buscar el rostro. Pero tristemente muchos no buscan el rostro, sino que buscan la salida, buscan la ayuda externa, la ayuda humana, la ayuda de la fuerza, la ayuda de aquel y de aquel otro. No es así, amado hermano, porque ellos no conocen tu futuro, ellos no conocen tu corazón ni tu condición, pero Dios conoce todo de ti, todo. ¿Y quién mejor que ir a buscar al que conoce de mí todo, al que sabe cuál es mi necesidad, al que sabe qué es lo que me conviene y por qué me conviene, al que sabe en qué tiempo preciso puedo recibir aquello? Es lo correcto. No hay otra forma. No trates de buscar formas. No te inventes fórmulas. No te inventes caminos diferentes del que ya está trazado para tu vida. Porque en el camino que Cristo trazó, ahí lo tienes todo, todo, ahí está la mano. Simplemente es que tienes que aprender a conocer para entender el propósito de Dios. Porque si tú no conoces, ¿cómo puedes entender? Y si tú entiendes, actúas sabiamente, sabiamente. Escucha esto, iglesia, es hora de hacer un pare. Es hora de pedirle al Señor: ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Cómo quieres que lo haga, Señor? ¿Cuándo quieres que lo haga, Señor? Y enséñame a esperar pacientemente, Señor, lo que me has prometido, lo que me has dicho y lo que me vas a decir. Enséñame a esperar pacientemente. Bendecimos al Señor. Glorificamos el nombre de Cristo. ¿Cuántas cosas, amados hermanos, cambiarían en nuestras vidas si aprendiéramos a escuchar la voz de Dios? Yo no sé cuántos han analizado que en un momento dado de nuestra vida cotidiana o de nuestro diario vivir, estamos tan ocupados en ciertas cosas que alguien nos está hablando y a veces no escuchamos lo que otro nos está diciendo. No sé si a algunos de ustedes que están ahí detrás de cámara les ha pasado, pero a mí me ha pasado. Estoy tan concentrado en algo, o quizás tengo mucha angustia, o estoy estresado, y alguien me está hablando audiblemente dentro de la realidad humana, amado, y uno a veces: ¿me estabas diciendo algo?
¿Qué fue lo que me dijiste que no escuché? Quizás escuchaste un rumor, pero no atendiste lo que te estaban diciendo, y así nos pasa a nosotros con el Espíritu Santo. Cuando tú estás desesperado y estás en angustia, amado hermano, estás encerrado en ti mismo. Estás encerrado y enterrado en ti mismo, que estás planeando tantas cosas que no escuchas lo que Dios quiere decirte para evitarte que cometas una ligereza. Y allí el problema. Y el problema sigue aumentando, sigue engordando, si tú continúas centrado en ese problema, en ese conflicto, en esa situación que no encuentras una salida, pero estás craneando, estás viendo la forma, cómo salir de ella, pero a tu forma. ¿Por qué no haces un pare? ¿Por qué no empiezas verdaderamente a darle lugar al Espíritu Santo, que quiere decirte las cosas? Porque el Espíritu Santo es el único que tiene el poder para conducirte a la verdad, para conducirte a lo que conviene, para conducirte para el bien que Dios quiere para ti, para que lo puedas alcanzar y lo puedas disfrutar con tu esposa, con tus hijos, con tu familia, con tus empleados, con la gente que te rodea. Contigo mismo te vas a sentir bien cuando haces las cosas obedientemente conforme a la voluntad de Dios. Pero Saúl nunca se sintió bien. Su intranquilidad, su agobio lo llevó a una locura, lo llevó a un desenfreno total. ¿Por qué? Porque se concentró en sí mismo. Siempre estaba pensando en su propio bien, en lo que él quería, pero a su forma, en querer tener aquello, pero a la forma de él, en querer obtener una guerra y ganar la guerra, pero simplemente para tomarse una gloria que no debiera pertenecerle a él. Y ese es el problema. Esa es la angustia que usted muchas veces pasa. ¿Sabe por qué? Porque usted no ha aprendido a esperar pacientemente en el Señor. Bendito es el Señor. ¿Cuántas cosas cambiarían en nuestras vidas si aprendiéramos a escuchar la voz de Dios y saber esperar pacientemente? Saber esperar pacientemente. ¿Por qué pacientemente? Aquí es donde quería llegar. ¿Por qué pacientemente, amados hermanos? Porque muchos esperan, sí, muchos esperan, pero impacientemente. ¿Usted no ha visto una persona esperando a alguien que se está demorando? Eso se da vuelta, camina de cuadra a cuadra, mira el reloj, saca el celular, hace 20 llamadas, se para, vuelve y se sienta y parece un perrito con unas pulguitas en su cuerpo. Se desespera. Sí está esperando, pero impacientemente, está descontrolado. Ya la angustia se ha apoderado de él. Y sabes, muchos que hacen en un momento dado, me voy. Y entonces empiezan a cranear una venganza. Como no vino, me voy. Que cuando llegue no me encuentre. Wow, ¿te ha pasado? No sé a cuántos le ha pasado. Simplemente te estoy mostrando un pequeño ejemplo de la cotidianidad del diario vivir. Pero de que pasa, pasa. Ahora dígame con las cosas del Señor. Ahora dígame con las cosas del Señor. Bendito es Cristo Jesús. Sí, muchos esperan, pero ¿qué? Impacientemente. No saben esperar un poco más. Amén. No saben esperar un poco más. Porque dice, a las 4 en punto te espero. Miran el reloj y lo miran como con ese sarcasmo. A las 4:30 te espero. No te pases un minuto. Tremendo, ¿no? Ya esa persona está marcando algo en su corazón que no está bien. Ya esa persona está mostrando un precedente de que es desesperado. Y esa desesperación lo lleva a la angustia. Y esa angustia lo lleva a cometer atrocidades, desatinos, ligerezas, que después le van a costar muy caro. Y precisamente será el caso de Saúl. ¿Cómo le dijo el profeta? Espérame, que a los 7 días estoy ahí. Simplemente que no le dio la hora. Dijo 7 días. Porque mire que el pasaje está diciendo que tan pronto terminó Saúl de ofrecer un sacrificio, un holocausto que no le pertenecía hacerlo,
llegó el profeta. El que acaba de hacer el sacrificio y el profeta que llega. Quiere decir que llegó puntual a los 7 días. Simplemente es que no llegó a la hora. Por eso es que yo acostumbro a decirle a muchos de los hermanos de la iglesia: amado hermano, voy a su casa, pero no le digo la hora. Simplemente, hermana, si va a estar ahí, avíseme. Si no va a estar ahí, avíseme también. Pero aquí lo importante, amado hermano, es no comprometer la palabra en un momento dado, porque no sabemos qué imprevisto se nos puede presentar en un momento dado, porque de que los imprevistos llegan, llegan. ¿Y a quién no le llega un imprevisto? ¿No ve que esta pandemia no avisó cuándo llegaba? A usted le mandaron un telegrama o le mandaron una carta, una invitación diciéndole: prepárate, Alberto Torres, porque a finales de marzo, a mitad de marzo empieza una pandemia. No me llegó una invitación. No sé si a usted le llegó, pero a mí no me llegó. Cuando llegó, de repente nos vimos involucrados en medio del inicio de una pandemia terrible. Y hoy muchos han desertado y se han desanimado porque no han sabido esperar en las promesas del Señor. No han sabido esperar en las promesas de Dios y están desanimados. O como muchos no han sabido esperar una respuesta de Dios y se desesperan haciendo otras cosas, oyéndose detrás de otro o de otra. En el caso de aquellos que están esperando la esposa o esperando el esposo de parte del Señor. Bendito es el Señor. Bendito es Cristo. No supo esperar un minuto más. Se desesperó. No aprendió a esperar un minuto más. Y cuando usted no aprende a esperar, dije, mi hermano, usted va a cometer atrocidades. Y vamos un momentito al libro de Abacú. Libro de Abacú, profeta menor, capítulo 2, versículo 3 al 4 de la Reina Valera 1960. Y mire lo que dice la palabra de Dios en Abacú en relación con lo que estamos compartiendo en esta mañana. Aunque la visión, versículo 3, aunque la visión tardara aún por un poco tiempo, escúchelo, aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará, no tardará. Eres tú el que haces que las cosas se atrasen o se adelanten. Una de dos. Eres tú el que provocas que las cosas se tarden o las cosas se apresuren. Dios nunca llega tarde. Para Marta y María, ellas pensaron que Jesús llegaba tarde, porque el fin de ella era que su Lázaro, su hermanito Lázaro, enfermo, no muriera. Porque ellas no entendían que la vida aquí en la tierra no es eterna, que la vida, así como tiene un origen, también tiene un fin. Y el afán de ella y la ansiedad era que Jesús llegara, porque ellas sabían que hacía milagros y podía resucitar a Lázaro en un momento que muriese. Y por eso es que le hacen reclamo tan pronto llega Jesús. Jesús nunca llegó tarde. Era necesario que él tuviese 2 días más allá donde recibió la noticia. Después 2 días más. Y llegó precisamente ¿a qué? A mostrar la gloria del Padre. Aquí el problema no era resucitar a Lázaro. Aquí lo más importante era mostrar la gloria del Padre magnificada en la resurrección de un ser humano que había perdido la vida. Por eso no llegó tarde. Llegó en el momento preciso y propicio para dar a conocer el poder de Dios, la grandeza de Dios, la magnificencia de Dios, la hermosura de Dios, la santidad de Dios. Y eso es lo que cuenta. Y quizás no lo hemos entendido. Estamos buscando es el beneficio propio, porque eso es lo que me agrada, eso es lo que me gusta. Y no me importa la gloria de Dios, me importa es que yo esté bien. Y no es así, amado hermano. Lo que importa es que tú
tú muestres la gloria de Dios, tárdese o no se tarde. Y Habacuc lo está diciendo aquí textualmente: aunque la visión se tardara por mucho tiempo, mas se apresurará hasta el fin y no mentirá. Aunque tardara, espéralo. Aunque tardare, espéralo, dice el Señor, porque sin duda vendrá, no tardará. Esta palabra es más que diciente para nosotros en este tema tan hermoso que estamos manejando, amados hermanos. Bendito es el Señor. Y mira lo que dice el 4 aquí: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y esto tiene que ver con Saúl. Esto tiene que ver con Saúl, como tiene que ver con muchos de nosotros en un momento dado. He aquí, mire el versículo 4: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Y ese es el problema, porque Saúl no tenía un alma recta. Saúl no tenía un alma recta, y el orgullo vino a él, y ese orgullo lo hizo ser impulsivo, porque todo orgulloso en su naturaleza es impulsivo. Es impulsivo. Por eso se vio hacer un holocausto por su orgullo, porque él pensó que si no hacía eso no iba a ganar la guerra. Pero lo que no pensó es que estaba desagradando a Dios. Lo estaba totalmente desagradando. Le importó más su propia vida y su propia personalidad que la honra y la gloria de Dios. Porque la honra y la gloria de Dios es cuando tú le obedeces. ¿Cuándo le das tu honra a Dios? Cuando tú le obedeces. ¿Cuándo le das honra a Dios? Cuando glorificas a Dios. Así, nada más. Y por eso dice aquí que el alma de aquel cuya alma no es recta se ¿qué? Enorgullece. ¿Pero qué? Mas el justo por su fe vivirá, por su obediencia vivirá y obtendrá lo que pida, porque ese es el Dios grande, alto y sublime. A Él sea la gloria. Dejamos hasta aquí, amados hermanos, para continuar el próximo domingo con la segunda parte de este poderoso sermón, del cual Dios nos quiere enseñar, nos quiere formar para ser probados y poder ser aprobados. Escuche esto: ¿para ser qué? Probados y luego ser qué? Aprobados. Y esto lo vamos a ver en la vida de Saúl. Dios te bendiga, amado hermano, amado amigo, amado oyente. Dios te bendiga. Espero que esta palabra hoy haya sido el refrigerio que necesitabas para seguir avanzando, para seguir siendo formado en tu vida espiritual, en tu vida ministerial, en tu vida conyugal, familiar, en tu vida laboral y en tu vida como estudiante. Que Dios te ayude, que el Espíritu Santo te siga iluminando. Y acuérdate, hay que aprender a esperar pacientemente. No esperes impacientemente, porque echas por tierra la espera. La impaciencia echa por tierra la espera. Un abrazo desde la distancia. Les amo en el amor del Señor. Oramos a Dios. Dios, te damos gracias. Padre eterno, te bendecimos y te glorificamos en esta preciosa mañana. Gracias, Señor, por este pan maravilloso. Gracias por esta palabra que trajiste primeramente a mi corazón, Señor, y que me has permitido compartirla con tu iglesia, con tu pueblo, Señor. Que seas tú, Señor, haciendo esa obra operacional en el corazón de tu iglesia. Que este pan de vida, que estas corrientes de río de agua viva, Dios, Señor, irriguen el corazón de tu iglesia, irriguen la vida de tu iglesia, Señor, para que cada día ellos florezcan en la verdad, florezcan en la obediencia, florezcan en la paciencia que deben tener, Señor, para esperar pacientemente todo lo que tú has prometido para cada uno de nosotros. Señor, que en medio de las circunstancias, en medio de los conflictos, Señor, nosotros haremos un pare, Señor, para buscar tu rostro y para poder decirte, Señor, qué quieres que haga, cómo quieres que lo haga, cuándo quieres que lo haga. Y enséñame a ser paciente, Señor, para esperar de ti lo que has prometido.
Gracias, Dios, te doy en esta mañana por tu bendita y santa iglesia, porque sé, Señor, que ellos verán cosas mayores. Ellos tendrán una respuesta de parte tuya, Señor, porque van a esperar pacientemente en ti. Gracias, Dios. Hoy te bendecimos y te exaltamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios me les bendiga, amados hermanos. Que el poder de Dios continúe con ustedes y que cada día crezcamos en el poder de la palabra para dar frutos y frutos al 100 por 1 en todo lo que hagamos y en todo lo que emprendamos. Un abrazo. Feliz día. Amén y amén. Tú me llamaste y yo resucité.